En el día de hoy vamos a ver los conceptos fundamentales que tienen que ver con la unidad 2 del programa de estudio. Unidad 2 que hace referencia a un concepto central y que tenemos que tener bien en cuenta al momento de estudiar esta materia, que es el concepto de Estado. ¿De dónde proviene el concepto de Estado históricamente, etimológicamente? Bueno, Estado se asocia directamente con el concepto polis o ciudad-estado griega. Inmediatamente hacemos referencia a la noción de derecho político, concepto fundamental al momento de estudiar el Estado. ¿Qué es el derecho político? ¿Qué vínculo tiene con el derecho constitucional? Bueno, el derecho político es una rama de la ciencia jurídica que tiene como objeto de estudio el Estado. Lo comparte y tiene mucha relación con el derecho constitucional. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la relación entre estas dos ramas? Que el derecho político no se encarga de estudiar directamente el derecho positivo o concreto de un Estado, sino que lo hace como una teoría general, aplicable a cualquier Estado o Estado-nación, como luego vamos a ver. En cambio, el derecho constitucional, entre otras cosas, se encarga de estudiar la estructura orgánica de un Estado en particular. Bien, ¿qué significa Estado? ¿Cómo ha sido conceptualizado a través del tiempo? Si nosotros vemos el programa, lo primero que refiere es que hay elementos que constituyen el Estado. Bueno, antes que eso, tenemos que mínimamente delimitar cuáles son las posturas en el marco del derecho político y, por qué no, de la filosofía del derecho respecto de el concepto de Estado. Vamos a ver la contraposición solamente de dos autores fundamentales a inicios del siglo XX, alemanes ambos, que plantearon dos visiones distintas de lo que significó una teoría general del Estado. Uno es Jelinek, de quien vamos a seguir en el marco del programa su visión. Este plantea que el Estado está compuesto por elementos de tipo jurídico, es decir, por normas, y elementos extrajurídicos, o por qué no, elementos de la realidad. ¿Cuáles van a ser estos tres elementos que él va a identificar como constitutivos del concepto de Estado? El territorio, la población y el gobierno. Como contraposición a esta tesis o postura está otro alemán que también planteó a principios del siglo XX una teoría general del Estado, que es Hans Kelsen. Kelsen decía que el Estado en realidad se trataba de una cuestión estrictamente jurídica y normativa, depurada de cualquier elemento sociológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se asocia única y exclusivamente al concepto de ordenamiento jurídico normativo. Bien, dos posturas distintas, una que lo asocia a elementos de la realidad, que vamos a desarrollar a continuación, y una que plantea al Estado como una cuestión estrictamente de normas y de poder. Bien, a estos tres elementos que definió Jelinek
podríamos agregarle uno más, que es el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque a través de los años el Estado se va modificando y adquiriendo lo que vamos a ver con posterioridad, que son formas de Estado y formas de gobierno distintas. Entonces podríamos, ¿por qué no?, incorporar un elemento más a la definición o al estudio del Estado. Como bien dijimos, hay dos posturas contradictorias y también hay otros autores que se han dedicado a estudiar las formas de Estado y formas de gobierno a través del tiempo, como bien veremos con posterioridad. Bueno, en cuanto al Estado, tal como vimos hace unos instantes, el mismo se encuentra compuesto por tres elementos fundamentales, tres elementos constitutivos. Estos son el territorio, la población y el poder. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos a cada uno de ellos? Por territorio vamos a entender, obviamente, el espacio terrestre, constituido por los límites con los países vecinos. En cuanto al espacio aéreo, ilimitado, el que se encuentra por encima de el espacio terrestre. Y en cuanto al espacio marítimo, este se encuentra definido a través de leyes locales y convenciones internacionales. También forma parte de la jurisdicción o el espacio en el cual la autoridad del Estado tiene imperio o poder. El concepto de población está asociado a todas aquellas personas sobre las cuales la autoridad tiene jurisdicción. ¿Sí? Ya vamos a ver que pueden o no tener rasgos étnicos, pueden o no ser todos parte de una nación. Lo veremos a continuación. Por último, el concepto de poder, importantísimo a los fines de entender el derecho político y el derecho constitucional. Decimos que es la potestad, el imperio, la capacidad o la facultad de hacer cumplir algo. ¿A qué nos referimos con hacer cumplir algo en el marco de un Estado? En el marco de un Estado constitucional nos vamos a referir con la facultad de hacer cumplir las leyes que el Estado sanciona. El imperio o dominación que tiene el Estado para establecer normas y para establecer la coacción en el caso de que esas normas no sean cumplidas. Bien, bueno, establecidos los tres elementos del Estado, vamos a hacer ciertas disquisiciones que aparecen ya en el programa de la materia respecto de algunos temas cercanos a ellos. Nos vamos a parar entonces en el concepto de población, que dijimos que era el conjunto de personas sometidas a una autoridad común. Este concepto de población se va a distinguir de otros dos, que son cercanos, y son el concepto de nación y el concepto de ciudadanía. Por nación entendemos a una comunidad humana unida a través de diferentes lazos, fundamentalmente culturales, que puede o no estar asociada a un Estado. Por ejemplo, los gitanos constituyen una nación que no tiene una asociación directa
con una estructura estatal. En cambio, el pueblo judío constituye una nación que habita diferentes estados a lo largo del mundo, pero que además se encuentra constituida a través del Estado de Israel. Es decir, tiene un reconocimiento jurídico en tanto Estado. Otro concepto distinto al de población y al de nación es el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía es propio del derecho constitucional y está asociado al ejercicio de derechos políticos en el marco de un Estado. Es decir, es ciudadano aquel que puede elegir o puede ser elegido. Ahora, retomando con el concepto de poder que hemos dicho que es fundamental, el poder como elemento del Estado es la energía o la facultad que tiene la organización gubernamental para hacer cumplir los cometidos del Estado, los fines de bien común del Estado en el marco de un territorio. No debemos confundir el concepto de poder como concepto de derecho político con la división de poderes o los tres poderes, que son conceptos específicos de derecho constitucional y que van a estar asociados a la forma de gobierno. Bien, entonces, poder es un concepto independiente a las funciones del Estado que lo vamos a identificar, inclusive en la Constitución, como división de poderes. Bien, bueno, ya hemos visto cuáles son aquellos conceptos emparentados a población, que eran el concepto de nación y el concepto de ciudadanía. Ahora vamos a ver ciertos conceptos, algunos propios del derecho político, otros más bien del derecho constitucional, asociados a la noción de poder. El primero que vamos a ver es el concepto de soberanía. Soberanía podría ser una cualidad o un adjetivo que va a calificar al poder en determinadas características. Nosotros, o nuestro país, tiene una forma de Estado federal, que luego la vamos a desarrollar, en donde tenemos diferentes órganos en cuanto a la estructura o a la división del poder que vamos a encontrar, o diferentes estados, que serían el Estado federal o nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Al único de estos tres que se asocia la noción de soberanía es al Estado federal, y el significado que tiene este concepto o adjetivo es que soberano significa que no existe una autoridad por encima de esta esfera de gobierno, ¿sí? El Estado federal se caracteriza por no tener dentro del marco de la estructura constitucional una autoridad superior. Ahora bien, el concepto de soberanía tiene que ver también con el derecho internacional, porque es decir, que hace a la existencia o a la coexistencia de diferentes estados soberanos que deben convivir y resolver conflictos. Bien, entonces, el poder puede ser adjetivado con la cualidad de soberanía. En el marco de nuestra estructura de Estado federal, solo a este le corresponde dicha característica. Bien, bueno, otras dos notas
o características que puede adquirir el poder son las de autonomía o autarquía. Estos sí son conceptos propios del derecho constitucional o del derecho administrativo doméstico, que hacen solamente a nuestro derecho constitucional y no tienen que ver con la relación con otros estados. Bien, ¿qué significa autonomía y qué significa autarquía? Que son también dos cualidades o adjetivos del poder. Por autonomía vamos a entender a una facultad o posibilidad de autonormarse, respetando en el marco de esta facultad que existe una autoridad superior. ¿Quiénes tienen autonomía en el marco del Estado o de nuestra organización estatal? Las provincias y los municipios. Como veremos a continuación, esta relación de autonomía va a implicar una serie de problemas que serán tratados también en esta unidad. Aparece otro concepto que dijimos que es el de autonomía, asociado, al de autarquía. ¿Autarquía qué significa? Autarquía significa la facultad de autoadministrarse a partir de que la persona es jurídica tuvo creación por ley. Bien, esto significa autarquía. ¿Quiénes en el marco de nuestra estructura estatal son autárquicos? Determinados organismos creados por una ley específica que le otorgan, además de personalidad propia, lo cual implica, entre otras cosas, la posibilidad de contratar, la posibilidad de tener un presupuesto, sin requerir autorización del Poder Ejecutivo. ¿Y cuáles serían ejemplos de esto? Bueno, en el marco de la provincia de La Pampa, por ejemplo, el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda. Este Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, creado por una ley especial, tiene un presupuesto asignado y específico y tiene la facultad o la potestad de administrar este presupuesto en el marco de esa ley. Bueno, retomando con el concepto de poder como integrante del Estado y parte fundamental, si observamos el programa veremos que hace alusión a la legitimidad de origen y a la legitimidad de ejercicio del poder. Bueno, ¿qué significa legitimidad de origen? ¿Qué significa legitimidad de ejercicio? ¿Y a quiénes hace referencia? Obviamente a las personas a cargo de los diferentes organismos del Estado. ¿Cuándo un presidente, un gobernador o un intendente va a tener legitimidad de origen y cuándo no? Cuando accedió a su cargo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el marco de un Estado constitucional de derecho, obviamente asociado a la forma representativa de gobierno, ¿sí? Esto sería lo que se considera como legitimidad de ejercicio y está asociado de forma directa con el procedimiento eleccionario establecido en el marco del Estado constitucional. En cambio, un determinado presidente, un determinado gobernador, un determinado intendente puede haber accedido de forma legítima a su cargo, pero puede que incurra en diferentes, como podríamos decir, deficiencias al momento de ejercer el poder. Entonces decimos, cuando que se actúa
con legitimidad de ejercicio cuando las prácticas de gobierno se ajustan a lo legal y constitucionalmente establecido. Bien, ¿cuál es el juicio o la forma de establecer que un determinado organismo de gobierno se ajusta a la legitimidad de ejercicio? El procedimiento disciplinar correspondiente al cargo determinado, que puede ser el juicio político, en el caso de, por ejemplo, el presidente de la nación, o los diferentes procedimientos disciplinares que están establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Que quede bien en claro que no solamente la legitimidad de ejercicio del poder está asociada a los integrantes del Poder Ejecutivo que hemos utilizado como ejemplo, sino también a los integrantes del Poder Legislativo y a los integrantes del Poder Judicial. He aquí donde van a aparecer diferentes organismos encargados de los procedimientos disciplinares, como pueden ser, por ejemplo, el jurado de enjuiciamiento para el caso del Poder Judicial. Bueno, estas son dos características del poder. Ahora, si continuamos con el programa de la materia, vamos a ver que hace alusión también a conceptos asociados con la noción de poder, pero vamos a ver que dice formas de gobierno y formas de Estado. Bueno, ¿a qué hace alusión? A la forma de gobierno y a qué hace alusión la forma de Estado. La forma de gobierno y forma de Estado, que son conceptos que aparecen en el artículo 1 de la Constitución Nacional, no solamente aparecen, sino que crean una cierta confusión, están asociados a dos interrogantes distintos. ¿Quién ejerce el poder? Forma de gobierno. ¿Dónde ejerce el poder? Forma de Estado. La forma de Estado, en nuestro caso, de nuestro país, es una forma de Estado federal, pero puede también denotar o tener una forma de Estado unitario, por ejemplo en Chile, o un Estado casi inexistente en los tiempos actuales. Ahora bien, vamos a ver qué significan cada uno de estos, obviamente de forma muy sintética y que debe ser ampliada con las diferentes lecturas que deben hacerse de la unidad en cuestión. Bueno, dijimos que la forma de gobierno estaba asociada a quién ejerce el poder. Quién ejerce el poder, además, está asociado con dos conceptos fundamentales que son el de gobierno representativo y de gobierno o forma de gobierno republicana. En este caso particular, para la forma de gobierno representativa, se aconseja la lectura de ciertos artículos de la Constitución Nacional. Puntualmente se aconseja la lectura del artículo 1, del artículo 22, del artículo 37 y del artículo 38. Para entender nuestra forma representativa en el marco de nuestra organización constitucional, es necesario tener presente que los partidos políticos son instituciones fundamentales del Estado democrático y que tienen el monopolio de las candidaturas, tal como a continuación y en unidades subsiguientes vamos a estudiar. Bien, en cuanto al concepto de república o de forma de gobierno republicano, se lo asocia en general con la división y el control del poder.
división de poder, concepto que vamos a ver a continuación. Pero en realidad de estos dos conceptos aparece un desarrollo teórico muchísimo mayor. Para este caso puntual y particular, aconsejo remitirnos a la bibliografía de María Angélica Gelli, presente en el campus de la materia. ¿Sí? Bueno, ahora bien, cuando hablamos de república, inmediatamente nos referimos a división de poderes. La propia Constitución hace referencia a la división de poderes. Algo que tenemos que tener presente y no equivocarnos es que el poder es uno solo, el imperio, la capacidad de imposición de las órdenes es una sola, y lo que se dividen conceptualmente dentro del derecho constitucional y del derecho administrativo son las funciones o cometidos del Estado. Y estos tres poderes que conocemos o que identificamos, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen preeminencia cada uno sobre una función específica. Pero no quiere decir que el poder ejecutivo, que va a tener preeminencia obviamente en la función ejecutiva asociada a la ejecución de las leyes, de los decretos y a la administración general del país, no va a realizar también funciones legislativas o funciones jurisdiccionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que el poder legislativo, por ejemplo, a través de la emisión de decretos de carácter general, también está ejerciendo una función de tipo legislativa, una función de tipo normativa. O el poder ejecutivo, a través del procedimiento disciplinario en el cual evalúa la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, también está ejerciendo una función jurisdiccional. Volviendo a la cuestión, el poder es uno solo, lo que se dividen son las funciones que tiene el Estado a su cargo. Y cada uno de estos tres poderes en la organización constitucional tienen preeminencia sobre cada una de ellas. Hemos delimitado los alcances del poder ejecutivo. Ahora bien, el poder legislativo, constitucionalmente diremos el más importante, tiene por función principal la de establecer normas de orden general y obligatorio para todos los ciudadanos de su jurisdicción. Cuando digo de su jurisdicción, posteriormente veremos que en el marco de nuestra estructura constitucional vamos a tener legislaturas de orden federal, provincial y municipal. Esto quiere decir que el poder legislativo cumple como única función la de establecer normas de carácter general y obligatorio para todos los ciudadanos, supongamos, de toda la nación argentina, por ejemplo, el Código Civil. No, el Poder Legislativo también puede establecer normas de carácter particular, pero su función general o principal es la que acabamos de decir y que lo define en esta división que establece la Constitución y la bibliografía de derecho constitucional. En cuanto al último poder, que nos quedaría por definir, el poder judicial, como bien dijimos, asociado a una función judicial y jurisdiccional, tiene dos funciones específicas por definición. La de establecer la normativa aplicable a determinadas situaciones jurídicas, por ejemplo, cuando se establece una acción declarativa
sobre la constitucionalidad o no de una ley, y después tiene una función jurisdiccional, en la cual el Poder Judicial hace las veces de árbitro en el conflicto de dos o más personas, intentando una solución de dicho conflicto y estableciendo además el derecho aplicable a la situación jurídica particular. De esta forma, en este bloque hemos dividido, hemos sintetizado el concepto de poder, hemos establecido cuándo su origen es o no conforme a la Constitución y cómo se define, hemos establecido qué sucede o cómo se estudia el ejercicio del poder y cuál es la responsabilidad que acarrea su ejercicio de forma contradictoria con la Constitución, y hemos establecido cuáles son las funciones del Estado y cómo la normativa constitucional establece a los fines prácticos una división tripartita del poder asociada directamente con las funciones que tiene el Estado y en cada uno de ellos cuál es su predominio que termina o culmina con su definición de tipo general. Bueno, para continuar con los conceptos de la unidad número 2, en los puntos fundamentalmente C y D, vamos a referirnos a un tema que deriva también del artículo 1 de la Constitución Nacional, que como dijimos podía de alguna manera llevar a una confusión teórica entre forma de gobierno y forma de Estado. Explicamos que la forma de gobierno adoptada por el Estado argentino era de tipo representativa republicana, lo cual se asocia directamente con una forma de gobierno democrática en cuanto a la legitimidad de origen y de ejercicio del poder, y que tiene una contraposición con la forma de gobierno autocrática, ¿sí? Entonces, del artículo 1, retomando el tema anterior de la Constitución, decimos que hay conceptualmente dos formas de ver el poder en cuanto a la forma de gobierno, que puede ser una democracia o una autocracia. En nuestro caso particular de la República Argentina, se trata de un Estado democrático, por lo tanto la forma de gobierno se asocia con los conceptos de representativo y republicano. Bien, en cuanto a la forma de Estado, también es un concepto asociado al poder, responde, como dijimos, a la pregunta de dónde ejerce el poder determinada autoridad, o responde también a la pregunta o a la relación que hay entre los tres elementos que conforman la definición del Estado, es decir, quién ejerce el poder en un determinado territorio y sobre una determinada población. Técnicamente podríamos decir que la forma de Estado hace referencia a la descentralización del poder en una base física o territorial. Bien, bueno. Dentro de estas formas de descentralizar el poder existen diferentes modelos que han sido adoptados por diferentes países a lo largo del tiempo. Incluso nuestro país, como dijimos, ha adoptado diferentes formas de Estado a través del tiempo.
como elemento territorial que hablábamos, elemento temporal que hablábamos al comienzo de la unidad. ¿Cuáles son las tres formas de Estado más utilizadas o que establece la doctrina o el derecho constitucional? El Estado unitario, el Estado federal y el Estado confederal o la confederación, tal como lo fue nuestro país en sus albores o al inicio de nuestra historia, denominación que todavía está permitida constitucionalmente cuando se habla de la Confederación Argentina, pero en los hechos y en nuestra realidad constitucional, nuestro Estado, a partir de 1853-1860, es un Estado federal. Bien, ¿qué características denotan en un Estado unitario? La existencia de un centro de poder con descentralización solo de tipo administrativa. Un ejemplo claro de Estado unitario es el ejemplo de Chile. Ahora bien, dentro de un Estado federal vamos a encontrar la convivencia de distintos centros de poder. En nuestro caso, vamos a encontrar la convivencia de estados provinciales con un Estado federal. Bien, tanto en el Estado unitario como en el Estado federal tienen una característica central, y es que la legitimidad de esta forma de Estado proviene del texto constitucional. En cambio, en el Estado confederal, la realidad es distinta. ¿Qué caracteriza al Estado confederal? Que varios centros de poder o varios estados soberanos deciden a través de un pacto unirse, conservando cada uno de ellos su soberanía. ¿Qué implica? Como bien veíamos previamente, que cada uno conserve la soberanía, que no entienden, no existen otra autoridad superior para o a la cual respetar. ¿Qué consecuencias prácticas tiene en los hechos un Estado confederal a diferencia de un Estado federal? En primer término, la posibilidad o el derecho de secesión, es decir, de separarse del Estado, y la posibilidad de que aquella normativa común a la confederación pueda no ser tenida en cuenta, o puede ser lo que se conoce como el derecho de nulificación. Bien, a diferencia del Estado federal y del Estado unitario, el fundamento en este caso particular es el pacto y no la Constitución. Bien, bueno, aclarado técnicamente el concepto de forma de Estado, aclarado que el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional nos puede llevar a cierta confusión, estableceremos mínimamente, y será un tema que deberá desarrollarse con las lecturas obligatorias de la unidad, cuáles son las características del Estado federal nuestro, de la República Argentina. Bueno, para empezar debemos referirnos al artículo 5, al artículo 31, al artículo 123
de la Constitución Nacional y al artículo 126. Ahí vamos a encontrar las bases del Estado federal. Para empezar, artículo 5 nos establece cuáles van a ser las características de la Constitución provincial, que no puede obviar una convención constituyente provincial. Y los artículos 123 y 126, referidos también a los regímenes provinciales, ya nos van a establecer un poco más la temática asociada a las competencias. Como hemos dicho, competencia viene asociado a la medida de la jurisdicción, la medida de cuánto puede o no puede hacer una autoridad estatal. Bien, bueno. Entonces, a partir de que nuestro país o nuestra república es un Estado federal y existen distintos centros de poder, van a aparecer lo que se conoce como conflictos de competencia. Por conflicto de competencia vamos a entender aquellas situaciones en donde puede no estar claro si una atribución corresponde a el Estado federal o a los estados locales. Antes de adentrarnos en este tema del conflicto de competencias, como bien su definición lo dice, que puede generar problemas o conflictos a partir de que hay superposiciones, vamos a mínimamente esbozar o enumerar cuáles son las relaciones de poder que se van a establecer en el marco de un Estado federal. La primera a tener en cuenta va a ser una relación de subordinación. Esta relación de subordinación está establecida directamente por nuestra Constitución Nacional y por una cláusula de supremacía federal establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, de que habla de una supremacía del derecho federal, de la Constitución, de las leyes del Congreso Federal y de los tratados internacionales que celebre nuestro Estado. Bien, punto número 1, supremacía federal, relación de supremacía establecida y dirigida por la Constitución Nacional. Artículos 5, artículo 31 y artículo 123. A tal punto se habla de relación de supremacía que es la propia Constitución Nacional la que determina el contenido que obligatoriamente deben tener y no pueden obviar las constituciones provinciales. Ahora bien, respetando esta relación de supremacía propia de un Estado federal y de el concepto de autonomía que vimos minutos anteriores, vamos a ver que además hay otro tipo de relaciones que se dicen, como bien lo establece el programa, de coordinación, de cooperación o relaciones de igualdad. Estas son aquellas que tienen que ver propiamente con la distribución de competencias, con la administración general del país, en donde se coordinan, por ejemplo, los diferentes presupuestos, están entrelazados,
algunas cláusulas constitucionales provinciales y federales, y otras que tienen que ver con distribución de competencias establecidas propiamente por nuestra Constitución Nacional. ¿Qué tipo de competencias va a establecer la Constitución Nacional y concomitantemente van a establecer las constituciones provinciales? Competencias de tipo exclusivas que pueden referir al Estado federal o a los estados provinciales, por ejemplo, las cláusulas que tienen que ver con los códigos de fondo o el Código Penal, refieren a una competencia exclusiva del Estado federal, y los códigos de forma o de procedimiento exclusivamente corresponden a los estados provinciales. O, para ir más lejos, las cláusulas que tienen que ver con los impuestos directos, tema que a continuación desarrollaremos en unidades subsiguientes, como regla estarán destinados a ser una competencia de orden provincial. Ahora bien, además de estas competencias exclusivas, vamos a tener otras que son de tipo excepcionales. En determinadas situaciones particulares, por ejemplo, el Estado federal puede legislar o establecer impuestos directos. Bien, lo exclusivo de las competencias en determinadas situaciones puede ser dejado de lado. Ahora bien, además de las competencias exclusivas y las competencias excepcionales, aparecen las competencias concurrentes y las competencias compartidas. Por ejemplo, la facultad de establecer impuestos indirectos es una competencia concurrente entre los estados provinciales y el Estado federal, lo cual en determinadas situaciones puede ser motivo de conflicto de competencias. ¿Quién debe dirimir una competencia entre provincias o entre provincias y el Estado federal? Constitucionalmente está establecido que lo hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, entonces, ante la existencia de un conflicto de competencias, se recurre al Poder Judicial cuando ese conflicto de competencias sucede entre dos organismos provinciales o entre un Estado provincial y el Estado federal, quien establecerá el derecho aplicable o solucionará la contienda puntual y específica será la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro tipo de relaciones intergubernamentales surgidas a partir de la existencia misma del Estado federal, y la última que vamos a ver, es el tipo de competencias compartidas, en la cual se requiere necesariamente la intervención de los estados locales. Por locales entendemos a los estados provinciales y el Estado federal. Como ejemplos de competencias compartidas vamos a encontrar la creación de una provincia, el traslado de la capital federal y, por último, y un tema de gran importancia, la sanción o modificación de la ley de coparticipación federal. Estos han sido básicamente los conceptos fundamentales que tienen que ver con el Estado federal. Estos han sido los conceptos fundamentales que tienen que ver con la distribución de competencias en el marco del Estado federal, y un tema no menor
que hemos hecho referencia al conflicto de competencias dirimido como regla por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe ser tenido en cuenta en razón de que, independientemente de lo establecido en los artículos 5, 123 y 126 de la Constitución Nacional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, como regla, las competencias entre el Estado federal y el Estado y los estados provinciales son concurrentes, todo lo cual puede dar lugar a numerosos conflictos de competencias que necesariamente requieran la intervención del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.